Para elaborar entonces correctamente un registro tiene que estar tiene que tener en claro una serie de ítems, ¿no es cierto? Para que además cuando nosotros lo necesitemos a ese registro para obtener una información sepamos qué es lo que nos está proporcionando, qué datos nos está proporcionando. Entonces, primero un título de ese registro debe especificar claramente cuál es el objetivo de ese registro. Por ejemplo, las actividades agropecuarias que se realizaron, las actividades agrícolas que se realizaron a lo largo del ciclo productivo del nogal en el campo ubicado en tal lugar, o sea, debe tener el nombre del campo, el nombre del lote, si es por lote la actividad, ¿sí? Y bueno, detallar cada una de las actividades desde las primeras fertilizaciones con urea, la cosecha, la poda y el nivel de producción en la cosecha. Cada una de esas actividades también registradas con la fecha de ocurrencia de ese evento. Y bueno, y de ahí lo vamos a armar con toda la información que nosotros querramos obtener. Cuánta mano de obra se utilizó, qué insumo se utilizó, qué cantidad de insumo. Entonces, para cada uno de esos datos, una columna. Luego también es útil dejar un espacio donde uno pueda anotar o describir alguna observación que se haya presentado en el momento y que no haya sido tenida en cuenta en el registro. Y bueno, ordenada de una manera que después sea fácil de cuantificar, sumar, restar, multiplicar. Por eso es muy útil, por ahí también, luego de anotar todo en un cuaderno, llevarlo a una planilla Excel que nos va procesando toda esa información. Puede ser en hojas, como les decía, es muy útil por ahí si uno va al campo, ¿sí? Llevar una carpeta con ganchos y ir anotando con lápiz. También se puede utilizar tablet para ir al campo, la cámara de fotos es muy útil, o el mismo celular, ¿sí? Para ir registrando. Como les decía recién, hay ya programas de software donde uno va cargando toda esa información recopilada al campo y procesa, ¿no? Todos los datos y nos dan directamente los inventarios elaborados. ¿No? Bueno, este PowerPoint que se lo vamos a enviar, pero acá hay ejemplos de registros. Acá dice actividades agrícolas, ventas. Este es un registro que es muy específico para registrar las ventas. Entonces dice qué cultivo, qué variedad, en qué fecha se sembró ese cultivo y la superficie. La fecha de cada actividad, la descripción, la unidad, por ejemplo, si en que se va a medir esa producción, en kilos, toneladas, cuánto se entregó, cuánto de eso se facturó, cuál fue el precio, a qué cliente se vendió y cómo fue la forma de pago. Esto es un registro muy específico para venta. Este es de cosecha, también cultivo, fecha de siembra, variedad. ¿Sí? Acá esto dice número de cortes, probablemente que sea de alfalfa, supongamos. ¿Cuántos cortes? ¿Qué unidad? Toneladas, kilos. De esa cantidad, ¿cuánto se descartó? ¿Cuánto se vendió? Ese es el total. ¿Y cuántos cosecheros se utilizaron para esa producción, para ese nivel de producción? Entonces acá podemos obtener un indicador de eficiencia de los cosecheros, ¿sí? Y también de eficiencia por el número de cosecheros y por la cantidad que se descartó y también de la calidad de ese cultivo que estamos utilizando. Acá hay un ejemplo de manejo en un monte frutal. Este es específico de actividades, como yo les mencionaba recién. Fecha, qué se colocó, qué producto, qué cantidad en la unidad,
el recurso o producto, sería o sea, ¿qué se hizo? Una fertilización foliar con este producto Biosol, ¿en qué lote? Bueno, y así cada una de las... Y esto lleva un registro en ganadería, es un inventario mensual. ¿Qué cantidad teníamos al inicio, por ejemplo, de terneros? ¿Cuánto valían? Eso se utiliza un precio de referencia por kilo. ¿Cuánto se compró? ¿Cuánto se produjo? O sea, ¿cuántos terneros nacieron? ¿Cuántos se vendieron? ¿Cuántos murieron? Acá la diferencia, las entradas y las salidas, y el inventario final, cuánto nos quedó al último. Bueno, y así hay varios ejemplos, unos de alimentación. Bueno, aquí siguiendo con los ejemplos de inventarios, acá tenemos un inventario en la producción porcina, donde tenemos la posibilidad de ir siguiendo o haciendo seguimiento de todos los partos y de los reproductores. Por ejemplo, aquí en este registro para el parto, donde se registran los lechones, o sea, se registra al lechón nacido, digamos, o vivo o muerto, y se identifica para esa camada quién fue el padrillo y quién fue la cerda. Entonces, teniendo ese dato, y si hubo algún problema en el parto, como por ejemplo se hayan muerto antes de las 48 horas, o el peso que han tenido esos lechones al nacer, se puede identificar, se puede tener una referencia sabiendo de qué progenitores vienen, si es necesario descartarlos o si son muy buenos los resultados, seguirlos manteniendo en el plantel o hacer selección. Entonces, en estos casos es muy útil llevar este registro y anotar estos datos para la información que vamos a obtener. Lo mismo para cada nacimiento. Aquí el peso de los lechones se registra, los pesos individuales, datos o todo un registro para la madre, una ficha de madre, digamos la raza, la fecha de nacimiento de esa madre, cuándo ingresó al criadero, eso todo se la identifica y ahí sí se va viendo en cada gestación, se va notando cuándo parió, cuántos lechones vivos, muertos y en total, peso al nacimiento de los lechones, cuántos sobrevivieron a las 48 horas y el peso. Entonces, del registro anterior, digamos, de parto, se obtiene información después para completar este registro y así, bueno, sucesivamente se va trabajando en cada instancia con cada uno de los registros y en el momento que corresponda. Bueno, en definitiva, acá hay muchos más ejemplos que después los van a ver en detalle, cualquier cosa consultan. Los registros, tanto los obligatorios como los auxiliares o complementarios, son la memoria objetiva que tiene todo administrador, o sea, y que debe ser utilizado para mejorar las funciones de control, evaluación y análisis. Ahora vamos a ver en detalle uno de los registros que les mencioné, que es un registro básico, o sea, el inventario. Además es obligatorio y tiene muchísimas utilidades, o sea, el administrador, el productor o productora, la administradora, la información con la que debe contar, en primer lugar, es el conocimiento de todo lo que tiene y todo lo que debe. ¿Sí? Para ello es imprescindible contar con este instrumento que nos permita realizar periódicamente ese relevamiento, y este instrumento es el inventario. ¿Sí? Es la primera información que se tiene que contar, saber qué tenemos. Básicamente lo que nos da o lo que necesitamos saber para armar el inventario es qué tenemos, como ya bien lo dijimos, o sea, relevar todos nuestros bienes y luego valorarlos, o sea, ponerle un precio. Entonces se hacen dos etapas, primero un recuento y luego una valorización, y lo que vamos a ir viendo son formas también de valorización de esos bienes. Entonces, entre las varias razones que nos hacen indispensables para una correcta administración, tener un inventario, es que
que después nos va a permitir determinar la situación económica y patrimonial de la unidad de producción o el emprendimiento o la empresa. Conocer de un año para el otro cuánto varió esa cantidad y el valor de los bienes del capital fundiario y de explotación. Ya vamos a ver a qué nos referimos cuando decimos capital fundiario y de explotación. También nos permite conocer exactamente cómo está compuesto nuestro equipo de producción y así poder sacar conclusiones sobre la capacidad y las limitaciones que nosotros tenemos. Bueno, como dije, son dos etapas, recuento y valoración. Para hacer un recuento tenemos que conocer los rubros del capital agrario. En este cuadrito, que después lo van a analizar ustedes en profundidad, se puede observar cómo se dividen en categorías el capital que tenemos en un establecimiento. Por un lado está el capital fundiario y por otro lado el capital de explotación.